Durante la década pasada y lo que hemos vivido de esta década se ha venido hablando mucho de algo llamado atención plena, una técnica de meditación que se está utilizando en las terapias más eficaces que otorga resultados considerables en poco tiempo si aprendes a realizarla y le brindas tiempo para practicarla y obtener sus resultados. Capaz de potenciar cambios a nivel cerebral, disminuir estados de ansiedad o tristeza, conseguir estabilidad emocional y difusión cognitiva. En este episodio hablaré de este método que puede cambiar tu vida, el mindfulness. No te lo pierdas. Te saluda la maestra Dalia Alexia, psicóloga y psicoterapeuta, y estás escuchando Psicodalia, un podcast en el que busco transformar a la psicología en una herramienta útil para cualquier persona que se interese por incrementar su bienestar y autoconocimiento, o simplemente quiera saber más de psicología. Mi objetivo es que en cada episodio evolucionemos un poco más como personas. Iniciamos. El mindfulness es conocido de diferentes maneras, por ejemplo, atención plena, plena conciencia, presencia mental, presencia plena, conciencia abierta, entre otras maneras. Estos nombres intentan referirse a un método en el cual la persona se mantiene poniendo atención a las experiencias que se encuentra viviendo, como si su atención o presencia se maximizaran tanto que se convirtiera en uno con la vivencia, situación que de hecho es lo que ocurre. Sin embargo, la gente con nuestros pensamientos separamos nuestra presencia de la vida, como si fuéramos dos entes separados. Por eso me gusta la frase del psicólogo estadounidense Stephen Hayes, que dice: tratamos la vida como un problema por resolver en vez de como un proceso que hay que vivir. Con el mindfulness nos dirigimos hacia el significado de dicha frase, vivir la vida en vez de solo pensarla. Esta práctica se remonta a la época de Siddhartha Gautama, mejor conocido como Buda, el príncipe indio, quien realizaba atención plena en su práctica meditativa para alcanzar la iluminación, método desde el cual se fundó el budismo. De hecho, la palabra mindfulness deriva de la palabra sati en Pali, un idioma que se hablaba en la época de Buda y que significa recordar, haciendo referencia a la capacidad de estar constantemente recordando estar en el presente. La atención plena es una técnica que consiste en abrirse a experimentar el momento presente y convertirse en testigo de lo que está ocurriendo. Para lograr esto existen dos maneras de realizarla. A una se le conoce como mindfulness formal, que consiste en reservar un tiempo de tu día y un lugar para acomodarte, de preferencia sentándote en un lugar privado para cerrar los ojos y comenzar a enfocarte en algo. Puede ser desde un estímulo sensorial como los sonidos hasta contemplar tus pensamientos. Por otro lado está el mindfulness informal, que consiste en contemplar lo que ocurre en el momento presente, pero en cualquier momento del día. Por ejemplo, mientras comes puedes enfocarte en la textura de tu alimento, observarlo con detenimiento, percibir sus colores, enfocarte en su sabor y en el acto de masticar. O si estás lavando, por ejemplo, tu ropa, puedes sentir el agua, enfocarte en la sensación de la tela, la temperatura del agua, los olores que lleguen a ti, entre otros estímulos. De esta manera puedes mantenerte viviendo el momento y, si acaso te distrajeras con pensamientos, puedes darte cuenta de esa situación y regresar amablemente a las experiencias actuales. Prestar atención al momento presente ayuda a dejar de identificarnos con los pensamientos. Cuando notas a las experiencias como experiencias, tal vez te des cuenta de que la mayoría son pasajeras e indescriptibles, es decir, que lo único que le otorga significado a las circunstancias es la mente y los pensamientos. Cuando aceptas el momento actual, te abres a la experiencia de vivir lo que ocurra, no importa si es placer o dolor,
Debido a esto, las personas pueden darse cuenta de la frase de Buda: el dolor es inevitable y el sufrimiento opcional, debido a que el sufrimiento surge por el deseo. Cuando te duele una parte del cuerpo, solo sientes dolor, pero empiezas a sufrir cuando deseas evitar ese dolor. Es la evitación uno de los factores más importantes del sufrimiento humano. Las personas en ocasiones viven huyendo de ciertas situaciones y buscando alcanzar otras. Normalmente se busca evitar algo desagradable y alcanzar algo placentero. Esto es precisamente lo que encierra al humano en un ciclo de sufrimiento, que en budismo se le conoce como samsara. Al encontrar lo placentero, normalmente el individuo se aburre y busca otro objetivo que sea más placentero. Desde esta postura, la gente suele ver a la felicidad en el futuro, estableciendo reglas para sentirse plenos. Por ejemplo, pensar: cuando sea de tal manera o alcance tal cosa, seré feliz. Sin embargo, esta promesa del cerebro no se cumplirá mientras se viva evitando aspectos válidos de la existencia, como el dolor, la enfermedad, la muerte, la tristeza, la ira, la ansiedad, entre otras circunstancias popularmente evitadas. Vivir en pensamientos sobre el futuro y sobre el pasado es vivir para el cerebro, es decir, es vivir pensando que un pensamiento es cierto. A este fenómeno se le conoce como fusión cognitiva, mismo que explico en el episodio anterior a este, titulado de fusión cognitiva, una herramienta para vivir en el presente. Si no lo has escuchado, te lo recomiendo, pues entenderás mejor el funcionamiento de la atención plena en tu cerebro y pensamientos. Si practicas atención plena con disciplina y por un tiempo prolongado, tal vez desarrolles la habilidad de notar a los pensamientos como actividad cerebral y no como una realidad en sí misma. Pasa que las personas a menudo confunden sus pensamientos con la realidad. En ocasiones pensamos que pueden predecir el futuro, saber qué está pensando otra persona, creer que porque pensamos que esta situación es la peor de nuestra vida, es así. Sin embargo, por eso hace unos minutos comenté que en realidad las circunstancias son indescriptibles, porque el mundo externo que percibimos con los sentidos no tiene significado, es el cerebro el que se los otorga. Se podría clasificar a la realidad en dos tipos, la de primer orden y la de segundo orden. La de primer orden serían las circunstancias externas que podemos percibir con los sentidos, y la de segundo orden serían las interpretaciones que se hacen de la realidad de primer orden. Cuando muchas personas se ponen de acuerdo para describir la realidad de una sola manera, se co-construye una realidad de segundo orden. Por ejemplo, lo que un país concibe como una persona bella o guapa no es lo mismo que para otro país o para otra cultura o época. Es la identificación con estas realidades de segundo orden lo que podría denominarse fusión cognitiva. Por eso la realidad es como una narración creada por varios hablantes, pero los problemas comienzan cuando hay una identificación excesiva con estas narraciones, ya que muchas veces la gente que llega a terapia lo hace con una narrativa propia cargada de pesimismo. Es como si hubiera creado una novela de ficción en la cual vive y con la cual se ha fusionado. Gracias al mindfulness podemos contemplar a los pensamientos y emociones como pensamientos y emociones, y así evitar cadenas de actividad mental o emocional. Por ejemplo, ocurre que cuando tenemos un pensamiento se le responde con otro pensamiento. Por ejemplo, pensar todo está mal y luego responder y tú lo provocaste, tú eres culpable de todo, provocando así una sucesión de ideas que pueden desembocar en conflictos a nivel emocional. Me gustaría hacer una pausa para invitarte a que te suscribas, le des en el botón de seguir, o si la plataforma te lo permite, escribas una reseña y califiques con 5 estrellas el podcast.
ya que esto me ayudará a llegar a más personas que les interese su crecimiento personal. También me gustaría compartirte mis medios de contacto en caso de que me quieras escribir en privado alguna sugerencia o pregunta para tomarla en cuenta como tema de un próximo episodio o pedir información para recibir terapia psicológica, ya sea a distancia o de manera presencial. En Instagram me encuentras como Dalialexia Montero, en Facebook como sic.alemontero y mi correo es alemonterocabrera@gmail.com y por ahí estaré leyendo tus mensajes. Y bueno, sin más por ahora, continuamos con el episodio. También ocurre lo mismo cuando una emoción provoca un pensamiento que la juzga. Por ejemplo, pensar, ya no quiero sentir ansiedad, lo cual desencadena otra emoción como reacción a la primera. Por ejemplo, sentir ansiedad por sentir ansiedad, tornándose una confusión provocada por una cadena de pensamientos y emociones iniciadas por identificarse con el pensamiento y querer evitar las emociones consideradas negativas, buscando siempre lo positivo. Con la atención plena, la persona no busca algo en particular, sino solo abrirse a la experiencia sin juzgar algo como bueno o malo. Por tal motivo, se evitan las cadenas de pensamientos y emociones al no seguirles la corriente, pues cuando simplemente se les observa, caen por su propio peso o se transforman tal como nubes en el cielo. Me gustaría que en este episodio puedas practicar la atención plena y para esto te guiaré en un tipo de mindfulness enfocado en la respiración y los sonidos. Esto suele ayudarles a las personas a dormir mejor y aunque no es el objetivo de la atención plena la relajación, porque se puede convertir en una búsqueda de placer y una evitación de estados de ansiedad, muchas personas dicen que este tipo de atención plena les ayuda a relajarse. Conforme vaya publicando nuevos episodios, grabaré diferentes tipos de mindfulness guiado para que puedas realizarlo desde donde estés. Entonces, sin más por ahora, iniciaré con la práctica. Durante esta atención plena guiada, me gustaría comentarte que me quedaré en silencio por algunos segundos en ciertas ocasiones y en otras hablaré para guiarte dentro de la práctica. Busca un lugar cómodo para sentarte, de preferencia te recomiendo sentarte. No sugiero tanto que te acuestes porque te puedes dormir, lo cual no es malo que suceda, pero lo recomendable es que puedas experimentarlo estando consciente. Entonces busca un lugar cómodo y ponte en la posición más cómoda posible para ti. Cierra los ojos y comienza enfocando tu atención en tu respiración. Inhala y exhala por la nariz, pero no necesitas controlar la respiración, solamente convertirte en testigo de tu respiración. Solo observarla sin juzgarla ni intentar intervenir en tu respiración, sino solo darte cuenta del proceso. Experimenta la respiración, observa esa inhalación y esa exhalación. Tal vez notes incluso la temperatura del aire cuando inhalas y de la temperatura cuando exhalas por la nariz. Tal vez puedas notar también cómo se va inflando poco a poco el pecho y cómo va desinflándose el abdomen, el pecho. Contempla cómo se sienten esas partes del cuerpo. ¿Qué sensaciones físicas puedes notar? Tal vez incluso puedas darte cuenta de la sensación física de la respiración cuando entra y frota tu nariz, frota los vellos que hay dentro de la nariz. ¿Y cuáles son las sensaciones corporales
en la piel que está dentro de cada una de las fosas nasales. Contémplalo y ábrete a esa experiencia de vivir la respiración. También te recuerdo que hacer atención plena no significa tratar de modificar la experiencia, no significa tratar de intervenir, controlar o juzgar las situaciones, sino de aceptar todo lo que ocurre y simplemente experimentarlo, abrirnos a la experiencia de darnos cuenta qué está pasando. Continúa siendo testigo de tu respiración y dándote cuenta de todas las experiencias asociadas con la respiración, viviendo el momento y contemplando las sensaciones que lleguen a tu nariz y dándote cuenta del proceso de respirar sin intervenir, solamente observar la situación. Ahora te voy a pedir que enfoques tu atención a los sonidos, así con ojos cerrados, o también podría ser con ojos abiertos, como prefieras. Ponle atención a los sonidos que alcances a escuchar, sin tratar de controlar el ambiente, solamente aceptando cualquier estímulo que llegue a tus oídos. Puedes notar los sonidos que hay a tu alrededor, o si es un lugar silencioso, tal vez puedes notar el silencio. El objetivo no es provocar o escuchar una gran cantidad de sonidos, sino más bien poner toda tu atención al momento actual, a qué está pasando. Ahora que estás poniendo atención a los sonidos, tal vez puedas darte cuenta que hay sonidos detrás de los sonidos, o sonidos más silenciosos que otros, y que no habías notado hasta ahora que te estás dando este espacio para abrirte a la experiencia de vivir el momento. Si en algún momento te llegaras a distraer, ponle atención a esa distracción y regresa amablemente a enfocar tu concentración a los sonidos. Puedes incluso aprovechar las distracciones para ponerles atención y volverla otra experiencia del momento presente. Recibe con atención y aceptación cualquier sonido que llegue a ti, o si solamente hay silencio, acepta ese silencio y concéntrate en esa experiencia. Poco a poco ve abriendo los ojos y haz pequeños movimientos para despertarte un poco más. Si necesitas bostezar, hazlo. Si necesitas hacer algún movimiento en el cuello, hazlo, para que poco a poco regreses al momento actual, pero con los ojos abiertos en caso de que los hayas cerrado. Ahora que has vivido esta experiencia, tal vez puedas hacerte algunas preguntas como: ¿qué experimenté? ¿Cómo lo viví? ¿Qué me aportó esta práctica? ¿Qué concluyo? ¿Cómo puedo utilizar lo que reflexioné para vivir plenamente? Y por último, ¿cómo puedo utilizar la atención plena e incorporarla en mi vida diaria? Es momento de finalizar y esta vez lo haré con una frase de Siddhartha Gautama o Buda, príncipe asceta, meditador, ermitaño y maestro espiritual, y su frase dice así: no te molestes con el pozo que está seco porque no te da agua. Mejor pregúntate por qué tú sigues insistiendo en sacar agua en donde ya ha quedado claro que no puedes encontrarla.
Y así finaliza el episodio de hoy. Espero haya sido enriquecedor para tu vida y puedas utilizar la información de la mejor manera. Te invito a que oprimas el botón de seguir para que no te pierdas los próximos episodios y sigamos creciendo como personas. Me despido hasta el próximo episodio.